En marzo de 1944, sobre Alemania Occidental, el cielo parecía demasiado grande para un caza que llevaba casi toda la mañana midiendo su vida en una aguja de combustible. A las 10:41, con la formación de bombarderos todavía intacta y varios interceptores enemigos entrando desde arriba, el P-51 Mustang de escolta ya había agotado casi todo lo que hacía cómoda la idea de regresar. Debajo del plexiglas vibraban el altímetro, el horizonte artificial y el manómetro. Delante, la hélice mordía aire frío con una violencia controlada. Atrás, los bombarderos seguían avanzando, como si no entendieran que la distancia hasta Inglaterra todavía era una condena. Lo lógico habría sido conservar margen, no buscar pelea, pero el caza que muchos consideraban demasiado fino, demasiado largo de ala, demasiado dependiente de un sistema de refrigeración vulnerable, no había cruzado media Europa para apartarse. Quedaban minutos, no sobras, y justo cuando los tanques auxiliares iban a desprenderse, el verdadero examen apenas empezaba. Horas antes, todavía de noche, la base aliada en Inglaterra trabajaba bajo luz filtrada y voces bajas. No había ceremonia en aquello. A las 4:10, la humedad del campo se pegaba a las botas y al borde metálico de las alas como si quisiera quedarse con todo antes del despegue. El Mustang esperaba junto a otros aparatos alineados en dispersión, largo de morro, fuselaje limpio, vientre cargado con tanques auxiliares y el brillo apagado de una máquina construida para velocidad, alcance y una clase muy específica de paciencia. De cerca no parecía frágil, pero tampoco parecía indulgente. Sus líneas de combustible, el radiador bajo el fuselaje, el cableado eléctrico, los flaps, el tren de aterrizaje y el panel de instrumentos no prometían resistencia infinita. Prometían rendimiento si cada pieza era tratada con respeto y si el piloto entendía que el avión no perdonaba descuido ni improvisación torpe. La misión del día exigía precisamente lo contrario de una pelea corta. La formación de bombarderos debía entrar en Alemania Occidental, alcanzar un objetivo industrial y volver. El tramo decisivo no era solo la llegada al blanco, sino todo el trayecto. La escolta no podía quedarse atrás a mitad de camino ni gastar energía demasiado pronto. A esas alturas de 1944, el problema ya no consistía únicamente en encontrar al enemigo, sino en seguir allí cuando el enemigo eligiera aparecer. El P-51 había sido asignado para eso, no para un golpe rápido, sino para acompañar, aguantar, medir cada milla y seguir siendo útil después del primer contacto. En la reunión previa, poco antes de las 4:40, los mapas plegados estaban abiertos sobre una mesa manchada por tazas, lápices grasos y marcas de rutas anteriores. Las líneas de rumbo cruzaban la costa, avanzaban sobre el continente y entraban en una franja donde la flak era habitual y la respuesta de interceptores probable. El comandante no necesitó dramatizar nada. Señaló el tiempo, la altitud prevista, la ventana del objetivo, las restricciones de radio y la prioridad absoluta. Los bombarderos debían llegar como formación y volver como formación. La escolta tendría que conservar sus tanques auxiliares hasta el último momento razonable. No antes, no por orgullo, no por nervios. No por la tentación demasiado humana de querer pelear con el avión liviano y limpio desde el principio. La duda, sin embargo, existía y no necesitaba ser dicha en voz alta para sentirse en el hangar. Algunos pilotos confiaban en el Mustang por su velocidad, por su alcance y por la forma en que respondía a gran altura. Otros seguían mirando su silueta como si fuese un compromiso delicado entre potencia y vulnerabilidad. No olvidaban que una fuga de refrigerante, un impacto mal puesto en el ala o un problema en las líneas de combustible podían convertir un gran caza en un pasajero sin retorno sobre territorio enemigo. El avión era excelente cuando todo funcionaba. La pregunta era si podía seguir siéndolo después de varios minutos de combate lejos de casa. A las 5:05 comenzó el trabajo más silencioso y más importante. Los mecánicos retiraron cubiertas, comprobaron las uniones del panel del motor, revisaron el nivel de refrigerante, tocaron con manos ennegrecidas los cierres del capó y revisaron el cableado hidráulico donde una vibración mal atendida podía terminar en una avería durante el regreso. Uno inspeccionó el encastre de los tanques auxiliares, otro verificó los magnetos. Un tercero miró las cintas de munición y palpó cada caja como quien cuenta un recurso finito. En la cabina, el piloto comprobó la máscara de oxígeno, el intercom, la radio, la brújula magnética, el compás de rumbo y la palanca de mezcla.
Movió la palanca de paso de hélice con la rutina de quien no se permite inventar confianza. Tocó el altímetro, observó la aguja del combustible y volvió a ella una segunda vez. Ese fue el ancla del día. Aunque todavía nadie lo habría llamado así. La fina aguja que indicaba margen, distancia y, en última instancia, permiso para seguir siendo escolta en lugar de recuerdo. A las 5:37, cuando las primeras luces apenas empezaban a separar las pistas del campo circundante, el motor respondió con una combustión estable, grave y ordenada. La hélice levantó aire húmedo. El fuselaje vibró con ese temblor que nunca era desorden, solo fuerza contenida. Desde tierra, el Mustang seguía pareciendo más elegante que brutal. Pero en la cabina, con el panel ya vivo y el motor entregando su respiración completa, era otra cosa. Un conjunto preciso de temperaturas, presiones y decisiones obligadas. El piloto no pensaba en la belleza del aparato. Pensaba en el manómetro, en la temperatura del refrigerante, en la mezcla, en el consumo. A las 5:52 comenzó el rodaje. Delante y detrás, los otros P-51 avanzaban hacia la pista en una secuencia casi administrativa. No había heroísmo visible en ese momento, solo alineación, separación, chequeos finales y una breve disciplina de manos sobre palancas. El tren rebotó con suavidad en las irregularidades del suelo. A la izquierda, un armero retiró la última señal de seguridad. A la derecha, otro hizo un gesto corto con la mano. El piloto respondió sin teatralidad. El motor subió de régimen. La aguja del combustible seguía allí. El despegue a las 6:03 fue limpio. El Mustang se aligeró. El tren de aterrizaje subió, los flaps regresaron a su posición y la base empezó a reducirse en una geometría conocida de hangares, caminos y sombra. En pocos minutos, la formación de casas se ordenó por encima de la costa. Aún dentro de un cielo donde el amanecer era una franja pálida y el mar parecía una superficie sin detalle. Los bombarderos despegarían en secuencia y la escolta debía enlazarse con ellos en el punto previsto. Todo dependía de tiempo, altitud y consumo. Nada de eso era dramático por sí mismo, pero la guerra aérea rara vez empezaba con el primer disparo. Empezaba en los minutos bien medidos, en las correcciones mínimas, en la paciencia obligatoria. A las 6:31, ya sobre el agua, el primer problema no vino del enemigo sino del clima. Una capa de humedad helada comenzó a formarse en el borde de ataque y a ensuciar el plexiglas con una película finísima. No era una tormenta ni un fenómeno extraordinario, solo una de esas condiciones que aumentaban el trabajo dentro de la cabina. El piloto vigiló la temperatura. Ajustó potencia y mantuvo la formación mientras el sol seguía demasiado bajo para ayudar. En otros aviones de la escolta se produjeron correcciones similares. La ruta no iba a desviarse por aquello, pero el día acababa de recordar que el enemigo no era la única variable. A las 6:58 se produjo el enlace con los bombarderos. Desde arriba, la formación parecía lenta. Desde cerca imponía respeto. Había una gravedad particular en esos aparatos cargados, con sus tripulaciones, sus compartimentos, sus torretas, sus cajas de munición, sus navegantes inclinados sobre mapas y cálculos, sus operadores de radio atentos a una comunicación que a menudo llegaba tarde o rota. La escolta tomó sus posiciones. El trabajo del PE-51 ya no era solo volar lejos, era convertirse en una barrera móvil alrededor de máquinas más pesadas y menos capaces de defenderse contra un ataque concentrado de cazas enemigos en el momento equivocado. La rutina operativa tenía 3 capas que se apretaban entre sí. La humana era sencilla y dura. Cansancio contenido, tensión disciplinada, concentración repartida entre horizonte, instrumentos y formación. Nadie allí era ajeno al miedo. Simplemente estaba convertido en procedimiento. La mecánica era igual de estricta. El Merlin seguía fino, la presión estable, la mezcla correcta, el sistema de refrigeración todavía sano, los tanques auxiliares cumpliendo el papel ingrato de volver posible una misión que sin ellos sería solo teoría. Y la capa operativa era la más amplia. Silencio relativo de radio, rumbo fijo, altitud de crucero, necesidad de no desprenderse demasiado pronto de unos depósitos externos que penalizaban la maniobrabilidad, pero regalaban algo más valioso que cualquier impulso de valentía: regreso. A las 7:24, cuando el continente ya había reemplazado al mar bajo las alas, apareció la primera mala noticia. No fue un ataque directo. Todavía.
Fue una llamada breve por radio sobre una posible concentración enemiga más adelante, seguida por la confirmación visual de trazas de flak en un sector de la ruta previsto para minutos después. Aquello obligó a un ajuste leve de altitud y de posición. No bastaba con escoltar. Había que llegar al punto de mayor peligro sin haber desperdiciado nada. El Mustang, con sus tanques auxiliares aún colgando, empezaba a parecer menos un caza listo para pelear y más un corredor obligado a reservar piernas para el final de la carrera. A las 7:41 la flak subió desde abajo en nubes negras, secas, bien separadas al principio. Luego se cerró. Los bombarderos mantuvieron formación. La escolta osciló alrededor de ellos con la disciplina de quien sabe que una ruptura desordenada produce más daño que una ráfaga enemiga bien puesta. El P-51 sintió la vibración de la onda expansiva sin recibir todavía impacto directo. El piloto vio fragmentos alejándose por un costado del plexiglas, corrigió apenas con alerón y siguió midiendo el consumo con una obsesión casi ofensiva. La aguja del combustible se había convertido en compañero y amenaza. Un viraje amplio para evitar una columna de explosiones era combustible. Una subida innecesaria, combustible. Un impulso de persecución mal calculado, combustible y quizá regreso perdido. La formación siguió entrando. A las 8:05, primeras luces plenas sobre el interior. El aire estaba más claro y, precisamente por eso, más peligroso. La visibilidad favorecía tanto a la escolta como a los interceptores. En un tramo donde la misión parecía estabilizada, una pequeña anomalía apareció en el panel, una variación breve, casi imperceptible, en la presión del sistema. No era fallo todavía, pero obligó al piloto a confirmar lecturas, tocar la palanca de mezcla, escuchar el motor y vigilar la temperatura del refrigerante. No encontró nada concluyente. Aquello era peor que una avería abierta. Era la insinuación de que el avión, largo, rápido y soberbio a gran altura, podía convertirse en una colección de dudas justo en la parte más larga del trayecto. A las 8:17 llegó el primer golpe real. Un par de trazadoras aparecieron demasiado cerca del ala de un bombardero adelantado, y casi al mismo tiempo uno de los Mustangs de cobertura alta informó contacto visual con cazas enemigos reuniéndose para entrar desde el sol. La noticia se empeoró todo por dos razones. La primera, evidente. La escolta iba a pelear. La segunda, menos visible pero más grave. Todavía no era el mejor momento para desprenderse de los tanques auxiliares si se pensaba en todo el recorrido restante. La lógica del combustible y la lógica del combate empezaron a separarse. La decisión se formó entonces con la claridad cruel de las cosas que no admiten comodidad. Había tres opciones. La primera era mantener los tanques auxiliares un poco más y conservar margen para el regreso, aceptando una inferioridad táctica inmediata si el combate empezaba en ese instante. La segunda era soltarlos en cuanto apareciera la amenaza, ganar maniobrabilidad plena y asumir que cada minuto posterior se mediría contra una reserva cada vez menos perdonadora. La tercera era romper parcialmente la escolta, dejando a algunos aparatos con los tanques y a otros sin ellos, con el riesgo de fragmentar la defensa justo cuando los bombarderos necesitaban un frente continuo. Ninguna opción era buena. La menos mala dependía del tiempo exacto del ataque enemigo. El piloto volvió a la aguja. Luego miró a los bombarderos. No había en aquella secuencia ninguna emoción literaria, solo cálculo. Si los interceptores atravesaban la pantalla antes de llegar a la formación, el objetivo completo de la misión empezaría a deshacerse. El combustible importaba, pero importaba para algo. Regresar con margen y dejar expuestos a los bombarderos convertía el alcance del Mustang en una virtud inútil. A las 8:21, la orden tácita se volvió concreta. Tanques auxiliares hasta el último momento. No un segundo más. Pelear solo cuando el enemigo ya no pudiera ser ignorado, y entonces entrar con el avión limpio. Hubo un breve montaje de trabajo dentro del aire. Los pilotos confirmaron posiciones, ajustaron altitud, repasaron mentalmente rumbo de escape y punto de reunión. Uno cantó distancia, otro informó altura de los contactos. Un tercero recordó por radio el límite antes del desprendimiento. Dentro de cada cabina, manos movieron selectores, comprobaron seguro de armamento, tocaron palancas, sintieron la presión del arnés y buscaron en el panel la serenidad artificial de las agujas bien comportadas. Los bombarderos siguieron con su tarea más pesada y menos espectacular. En alguno,
Un navegante revisaba su mapa plegado y un bombardero comprobaba miras. En otro, un artillero giraba su torreta buscando forma entre brillo y distancia. Arriba y alrededor, los Mustangs estaban terminando de decidir cuánto costaría defenderlos. A las 8:29 apareció la cuenta regresiva. 15 minutos hasta el punto crítico estimado. 12. 10. La flak seguía dispersa, no dominante, como si el cielo estuviera reservando su parte más difícil para otro actor. El piloto del Mustang contaba no solo minutos, sino recursos. Munición disponible. Temperatura estable. Combustible suficiente si no había persecución larga. Suficiente, no cómodo. Suficiente. Era palabra peligrosa a esa distancia de Inglaterra. A las 8:36 los interceptores fueron ya forma y no su posición. Entraban altos varios aparatos, aprovechando velocidad y posición. No hacía falta identificarlos con una certeza imposible desde la primera mirada para entender la amenaza. Llegaban con intención de atravesar la escolta antes de que ésta pudiera ordenar una respuesta completa. Ese era el punto que tantas veces alimentaba las dudas sobre el P-51. Un caza rápido podía lucirse en una pasada. Otra cosa era sostener presencia en una misión larga. Llegar hasta allí con combustible externo, desprenderlo a tiempo y pelear sin que el regreso se convirtiera en una lotería. A las 8:38 los tanques auxiliares cayeron. No fue un gesto elegante, fue un alivio abrupto. El avión cambió de carácter en el instante siguiente. La respuesta del ala se hizo más viva, el morro más dispuesto, la sensación general menos cargada. Allí estaba el argumento que el Mustang había llevado bajo el vientre durante toda la mañana. No era frágil por llevar lastre, era metódico por necesitarlo. Solo una máquina diseñada para llegar tan lejos podía permitirse escoger el momento exacto de dejar atrás ese peso y entrar en combate cuando todavía quedaba misión por salvar. El primer cruce fue breve y violento. A las 8:41, el P-51 ya estaba subiendo para cortar el ángulo de entrada de uno de los cazas enemigos. El piloto no fue a buscar una persecución romántica, sino una intercepción limpia que obligara al atacante a romper antes de alcanzar a los bombarderos. El ala respondió con firmeza. El motor, que muchos asociaban más con rendimiento delicado que con castigo sostenido, sostuvo la maniobra sin titubeo visible. Una ráfaga corta, luego otra. El enemigo rompió formación, no cayó en llamas ni regaló un final simple. Bastó con desviarlo. En ese tipo de combate, impedir el ataque valía tanto como una victoria confirmada. A las 8:44 la pelea se fragmentó. Uno de los Mustangs cubrió a otro mientras éste perseguía un contacto que amenazaba el costado de la formación. Otro se quedó alto, negando entrada desde arriba. El protagonista del día no era un hombre aislado en un duelo limpio, sino el avión como plataforma de escolta total, capaz de estar presente durante todo el tramo, soltar sus depósitos en el momento exacto y seguir siendo suficientemente rápido y obediente para entrar, disparar, apartar y regresar a la función principal. El P-51 no estaba allí para demostrar una pureza técnica. Estaba allí para sostener un sistema de protección a larga distancia. A las 8:47 llegó el daño. Un impacto o fragmento, imposible de precisar desde la cabina, golpeó el ala. El sacudón fue breve, seco. El piloto miró de inmediato el panel, luego la raíz del ala visible desde su posición. No vio humo, no vio pérdida instantánea, pero sí entendió que algo había alcanzado la estructura. Aquello reabrió todas las dudas que la reputación del Mustang llevaba meses arrastrando. Un ala afinada, un sistema de refrigeración vulnerable, líneas y conductos donde un mal golpe podía terminar la discusión. Sin embargo, el avión siguió. El alerón respondió. El motor siguió entregando potencia. La temperatura no se disparó. El P-51, alcanzado, no hizo lo que tantos temían que hiciera. No se convirtió de inmediato en un caso perdido. A las 8:50 los bombarderos cruzaron el punto previo al objetivo y la escolta tuvo que hacer la tarea más ingrata de todas: pelear sin alejarse demasiado. Cada segundo tentaba a perseguir a un enemigo en retirada, pero cada segundo también recordaba que la misión no consistía en limpiar el cielo por completo, sino en evitar que ese cielo tocara a la formación. El piloto volvió al entrenamiento operativo. Disparó solo cuando el ángulo servía al propósito.
Rompió cuando el combustible lo ordenó. Se recolocó donde el sistema lo necesitaba. El Mustang estaba haciendo precisamente aquello para lo que había sido cuestionado: sostener combate útil durante una misión larga sin olvidar el regreso. A las 9:02, con el objetivo ya debajo de los bombarderos, otra complicación surgió. La radio se llenó por un instante de mensajes cortos y casi superpuestos. Confirmación de paso, aviso de contactos residuales, una referencia incompleta sobre un aparato que quedaba rezagado. El piloto del P-51 vio entonces una pequeña oscilación en la presión, que esta vez duró más. Volvió a escuchar el motor. Ningún cambio grave. Miró la temperatura, todavía dentro de rango, pero la combinación de ala tocada y comportamiento apenas irregular añadía una pregunta nueva: ¿cuánto del avión seguía sano y cuánto estaba simplemente aguantando? El ataque de los bombarderos sobre el blanco quedó atrás en minutos, no en una eternidad. A las 9:09 comenzó el tramo de salida, que tantas misiones habían demostrado más peligroso de lo que sugería el mapa. El enemigo sabía dónde habían estado y hacia dónde debían volver. La escolta debía recomponerse, recuperar posiciones y seguir siendo una muralla móvil cuando ya todos, incluidos los bombarderos, llevaban horas cargando fatiga, ruido y concentración excesiva. El P-51 del ala dañada seguía allí, no brillante, no intacto, pero funcional. Esa diferencia era la historia. A las 9:16 surgió una nueva cuenta. Más de uno de los pilotos empezó a recitar combustible restante en términos prácticos y no en cifras cómodas. Quedaba para volver si se volaba con disciplina. Quedaba para otra pelea corta. Quedaba, pero ya no para errores. El piloto del Mustang miró la aguja otra vez. Su posición no era alarmante y, al mismo tiempo, no admitía fantasías. Ese indicador se había transformado en el lazo entre toda la promesa del avión y su posible fracaso. Un gran caza de escolta no era el que llegaba lejos en teoría. Era el que, después de pelear, todavía tenía una aguja suficientemente viva como para devolver a su piloto y seguir cuidando a la formación durante el tramo de salida. A las 9:24 varios interceptores reaparecieron, menos coordinados que antes pero todavía peligrosos. Esta vez el Mustang no los buscó, los leyó. Ese fue quizás su rasgo más importante en toda la misión. El avión parecía haber sido diseñado para convertir disciplina en ventaja. Su alcance había permitido llegar. Su limpieza aerodinámica, al desprender los depósitos, había permitido responder. Su estabilidad a alta velocidad y gran altura le daba margen para cortar rutas enemigas sin hundirse en combates inútiles. Incluso con el ala tocada, seguía ofreciendo algo que no cabía en la vieja acusación de fragilidad: continuidad. La segunda intercepción importante ocurrió a las 9:31. Uno de los cazas enemigos intentó entrar por el sector de popa de la formación, aprovechando que parte de la escolta había tenido que reordenarse. El P-51 dañado se inclinó en viraje. Sintióse una vibración más áspera en la estructura y aún así sostuvo la maniobra. El piloto disparó una ráfaga corta que no buscó destrucción teatral, sino romper el cálculo del atacante. Lo consiguió. El enemigo corrigió demasiado tarde, quedó fuera del eje y otro Mustang tomó la posición superior. Los bombarderos siguieron. La misión seguía en pie no por una escena única, sino por una suma de interrupciones eficaces que el P-51 estaba haciendo posibles. A las 9:46, ya más al oeste, el aire empezó a sentirse distinto, no más seguro, pero sí menos saturado de amenaza inmediata. El piloto se permitió una inspección visual más larga del ala alcanzada. Desde su posición solo veía marcas oscuras y una irregularidad donde antes la superficie había sido limpia. No podía medir el daño completo. En eso consistía parte del mérito y parte del terror del avión. El Mustang no ofrecía una invulnerabilidad tranquilizadora, ofrecía una resistencia suficiente si el daño no alcanzaba algo esencial. Voló así, con la incertidumbre pegada al borde del ala, mientras el panel seguía entregando lecturas que, por ahora, justificaban seguir. A las 10:02, cerca del tramo de regreso sobre el continente, la formación de bombarderos seguía completa en lo esencial. Había aparatos con señales de castigo, tripulaciones tensas, un orden menos limpio que al principio, pero el cuerpo principal de la misión no se había quebrado. Ese resultado ya tenía un valor operativo concreto. Significaba que el objetivo había sido alcanzado por una formación conservada. Significaba que el enemigo no había logrado desarmar el flujo de entrada ni el de salida. Significaba, sobre todo,
que la escolta de largo alcance no había sido un lujo doctrinal, sino una condición de supervivencia. A las 10:18 comenzó el cruce de vuelta hacia la costa. La flak había quedado atrás. La amenaza de interceptores descendía. El cansancio subía. Esas horas producen un tipo de silencio particular dentro de la cabina. El piloto ajustó potencia, revisó una vez más la mezcla y observó el combustible restante. La aguja ya no acompañaba, acusaba. Seguía habiendo margen, pero era el tipo de margen que obliga a cuidar incluso la respiración mental. Ningún combate más, ninguna búsqueda innecesaria, ningún heroísmo fuera de tiempo. Sobre el agua, a las 10:41, el momento que había abierto la historia encontró su verdadero sentido. La formación seguía intacta en lo principal. Los bombarderos avanzaban de regreso. El Mustang, con el ala dañada y horas de escolta encima, todavía estaba allí. La aguja del combustible marcaba lo justo, no lo cómodo. El avión, que parecía demasiado frágil para sobrevivir a una misión larga de escolta, no solo había llegado hasta el combate, lo había hecho con suficiente control como para seguir cuidando a los bombarderos cuando el regreso todavía no era una certeza completa. El pero de toda la jornada estaba resuelto en metal, combustible y tiempo. Parecía demasiado delicado para aguantarlo todo, pero era precisamente esa combinación de alcance, disciplina y respuesta la que había sostenido la misión de principio a fin. A las 11:06 la costa inglesa apareció como una promesa práctica, no sentimental. El piloto informó condición general. La radio respondió con procedimientos de retorno. Uno a uno, los bombarderos comenzaron a separarse hacia sus campos asignados. La escolta hizo lo mismo. En el descenso, el Mustang permitió sentir con más claridad la herida del ala. No era un comportamiento brutal, solo una resistencia menor, una textura distinta en los mandos. El tren de aterrizaje bajó. Los flaps salieron. Todo eso, que al amanecer había sido rutina, ahora era verificación de que el daño no había alcanzado lo peor. El aterrizaje a las 11:22 fue firme, controlado y más importante de lo que parecía desde la línea de pista. Cuando el avión rodó y por fin se detuvo, los mecánicos llegaron rápido, no por dramatismo, sino por costumbre. Vieron primero los impactos visibles en el ala, después rastros de fragmentos y una zona castigada que por centímetros o por suerte mecánica bien distribuida, no había inutilizado el sistema. El piloto apagó el motor y, en el silencio súbito posterior, la aguja del combustible quedó quieta cerca de donde había amenazado durante toda la misión. Era un detalle pequeño y absoluto. El margen había alcanzado. La inspección inicial confirmó lo esencial. Había perforaciones y daño superficial en sectores del ala. Había marcas que explicaban la vibración. Pero el radiador no había sido destruido. Las líneas críticas seguían funcionando. La estructura no se había rendido. El avión había regresado golpeado, sí, pero todavía entero en el sentido que importaba. En otras palabras, el Mustang no había negado su vulnerabilidad, la había atravesado. Más tarde, en la sala donde la guerra se convertía otra vez en papel, el informe de misión fijó el resultado con una frialdad más poderosa que cualquier adjetivo. Se registró el tiempo exacto del primer contacto serio con los interceptores, 8:41. Se anotó la decisión de conservar los tanques auxiliares hasta el último momento viable y soltarlos justo antes del combate. Se consignó que la formación principal de bombarderos había alcanzado el objetivo y regresado con pérdidas mínimas. Se señalaron daños visibles en al menos un Mustang de escolta que, pese a ello, mantuvo cobertura durante el tramo de salida y el retorno inicial. Todo estaba allí: hora, contacto, daño, continuidad. Prueba suficiente, sin himnos. El resultado físico era claro. Los bombarderos habían llegado, descargado y vuelto. El Mustang había aterrizado con impactos visibles, combustible justo y una misión completa encima. El resultado operativo también lo era. La escolta de largo alcance había impedido que los interceptores desarmaran la formación antes de llegar al objetivo o durante la salida. Había permitido conservar cohesión en un trayecto donde antes esa cohesión se perdía con demasiada facilidad. No era una frase grandiosa. Era una modificación real en la forma de sobrevivir sobre Alemania Occidental. La consecuencia institucional fue menos vistosa, pero quizá más duradera. Cada misión así reducía el espacio para la vieja sospecha
de que el PE-51 era excelente solo mientras el combate fuera breve o el regreso estuviera cerca. Su reputación ya no dependía únicamente de velocidad o rendimiento en pruebas. Dependía de informes con horas exactas, daños visibles, contactos interceptados y bombarderos que regresaban como formación. El avión seguía siendo vulnerable a impactos bien colocados, seguía necesitando combustible externo para llegar hasta donde se lo estaba enviando y seguía exigiendo disciplina rigurosa. Pero precisamente por eso el juicio cambió. No se trataba de una máquina mágica, se trataba de una máquina capaz. Esa fue también su forma de legado silencioso. No en una declaración exagerada, no en la idea fácil de que un solo aparato había resuelto una guerra inmensa, sino en algo más serio. Demostrar que la escolta completa de una misión larga podía sostenerse hasta el final si el avión adecuado era usado con la decisión correcta en el momento correcto. Conservar los tanques auxiliares hasta el límite, soltarlos justo antes del combate, entrar liviano cuando realmente le importaba, romper a los interceptores antes de que alcanzaran a los bombarderos y volver con suficiente avión para aterrizar. Todo eso cabía en una línea de informe y, sin embargo, contenía horas de presión, cálculo y metal castigado. El P-51 quedó en tierra, manchado, perforado y convincente. Lo que al amanecer había parecido un caza demasiado fino para aguantar una misión entera de escolta había terminado el día como prueba material de lo contrario. No porque fuese indestructible, sino porque había sobrevivido exactamente a lo que debía sobrevivir: distancia, espera, combate y regreso. Y en la guerra aérea de 1944, a veces esa diferencia era toda la historia. Suscríbete para seguir estas historias de misión, daño y regreso contadas con la misma precisión sobria de los informes que las dejaron por escrito.